que la legendaria cantina La Ópera, nacida originalmente como café, ya figuraba entre la lista de los lugares más exclusivos y reputados del mundo. Entre ellos pasaron personalidades como don Porfirio Carmelita, José Iturbide, José Escandón, el general Sebastián Lerdo de Tejada, Bernardo Reyes, Emiliano Zapata, Francisco Villa, entre otros. Pues amigos, como verán, estamos en este gran recinto llamado La Ópera y desde aquí vamos a dar comienzo a nuestro quinto programa. Así que come y bebe, que la vida es breve. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este último programa de la tercera serie que hemos llamado Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. Estos programas los hacemos con el apoyo de la CUAED, el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Cultura Culinaria AC. Hoy el tema es muy atractivo porque se trata de la comida y la bebida en cantinas y pulquerías de México, un tema que, como ustedes saben, tiene una fuerte raigambre en nosotros. Y hoy lo que queremos es presentarles a ustedes justamente estos lugares tan especiales donde no solamente se bebe, sino también se come muy bien. Hoy quiero recordar la frase que abrió nuestro programa, que es: come y bebe que la vida es breve. Justamente eso muestra ese espíritu divertido, juguetón que tenemos los mexicanos en torno a la comida y la bebida, y cómo esto se ha arraigado profundamente en nuestra existencia. Y para estar con nosotros hoy y mostrarnos algo sobre este tema, tenemos hoy un grupo de invitados verdaderamente excelente. Está el licenciado José Iturriaga de la Fuente. Él es uno de los autores muy prolíficos de México, y no solo eso, sino que además de los libros que ha escrito sobre muchos temas, pero entre ellos varios sobre comida en México, hay uno de ellos particularmente recomendable donde Pepe habla de las tortas, los tamales y los tacos de México. Él fue el que inspiró y organizó la serie que se conoce como Cocina Mexicana, Indígena y Popular, que todavía se encuentra en algunas librerías de Conaculta. Bienvenido, Pepe, y nos da mucho gusto que estés aquí. Enseguida está el maestro José Luis Curiel. José Luis es también, como Pepe, un estuche de monerías. José Luis es ingeniero químico, luego tiene una maestría también en estos temas, pero resulta que es un chef estupendo, ha viajado por todo el mundo preparando platillos, acaba de regresar de Nueva York de presentar un banquete relacionado con las fiestas de los centenario y bicentenario. Tiene 3 libros muy importantes que aparecerán en su pantalla, todos ellos se consiguen con facilidad, igual que los de José Iturriaga. Y está con nosotros también Paris Aguilar, ya conocido de ustedes en este programa. Él es profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, experto también en temas de nutrición y alimentación, y estará también contribuyendo a esta historia de las cantinas y las pulquerías. ¿Qué buscamos en el programa de hoy?
Lo que buscamos en el programa de hoy es que ustedes reconozcan a las cantinas y las pulquerías como una parte importante del patrimonio cultural de nuestro país. Ahí no solamente hay quien va a emborracharse, que claro los hay, pero son un lugar para disfrutar también de bebidas y comidas muy especiales. Por otra parte, han creado un ambiente muy particular que se parece, pero al mismo tiempo tiene sus diferencias con las cantinas de otras partes del mundo. Vamos a ver un poco sobre su historia, vamos a ver cómo es la vida social dentro de estas cantinas y nos vamos a hacer especial énfasis en lo que se come, las famosas botanas, los famosos productos de cantina, y pues aprovecharemos y les presentaremos a ustedes algunas anécdotas de algunas de las cantinas más célebres y de las pulquerías más célebres de México. Les recordamos que es un programa en vivo, pero en su pantalla van a aparecer los teléfonos a los que nos pueden llamar, también hay un correo electrónico, y recuerden ustedes que sus llamadas nos interesan mucho porque nos retroalimentan ustedes con sus preguntas, con sus comentarios, pero además a los que escriban por internet les podemos responder inmediatamente mandándoles el recetario que ha preparado Cristina Palacio para esta serie de programas. Es un recetario breve, pero ahora sí que muy sustancioso, que lo podrán ustedes tener por internet. Pronto lo podrán recoger también en persona quienes no tengan acceso a internet, todavía no está listo, lo tendremos terminando esta serie y por esta razón les pedimos que se comuniquen. Por una parte ustedes nos retroalimentan con sus preguntas, pero por otra parte ustedes obtienen el recetario. Entonces vamos ahora sí ya a las preguntas a nuestro panel. ¿Qué sabemos? ¿Qué se consumía de bebidas alcohólicas en la época prehispánica? Bueno, desde luego que no existía en el México prehispánico la destilación, esa fue traída por los españoles. Por lo tanto, lo que se bebía de bebidas espirituosas, es decir, alcohólicas, eran fermentos. El principal, sin ninguna duda, el pulque, que como todos sabemos es el fermento del aguamiel, ese líquido que se concentra decantándose dentro del corazón del maguey, ahuecado para ese fin. Pero también hacían un licor a partir del jugo de la caña de maíz, que por los azúcares que contiene es también susceptible de fermentación. Una mexicana muy notable, Sonia Corcuera de Mancera, es la que más ha investigado este tema, y en varios libros que tiene nos enteramos que también de varias frutas hacían fermentos, porque es tan sencillo como sacar el jugo y dejarlo al paso del tiempo que empiece a generar su propio alcohol. Hasta ahí era la bebida alcohólica prehispánica. Ahora, ¿cómo se consumía esta bebida? ¿Siempre era en plan de diversión, digamos, de disfrutarla, o también había rituales relacionados con Sí. ello? Bueno, yo creo que, como dice Sagún, el pulque era un rito. En primer lugar, estaba prohibido para los jóvenes. Solamente, como dice en el mismo texto del Códice Florentino, solamente los viejos y viejas podían consumir el pulque. Al güey tlatoani le llevaban un pulque azul que se hace con una florecita de color azul que se le ponía al pulque, y eso le da un tinte azulado muy especial. Por otro lado, había ciertas, por ejemplo, ceremonias. Por ejemplo, había el día de la borrachera de los niños, o sea, que era como la excepción. O sea, todo estaba prohibido, pero existía el día de la borrachera de los niños, donde hasta los bebés tenían que estar borrachos. Entonces todo el mundo tenía que tomar pulque. Y también había ciertos rituales, por ejemplo, aquellos que se llevaban a cabo, por ejemplo, para los cazadores, donde es muy interesante porque llenaban unas tinajas con pulque y constantemente las iban rellenando para que nunca se acabara. Entonces era como el cuento interminable, ¿no? Entonces todo el día estaba lleno aquello de pulque, se hacían muchas fiestas, se hacían tamales, obviamente, pero lo principal era la ceremonia del pulque. ¿Tú, Paris, quieres agregar algo? Sí, yo coincido en que efectivamente el tema de la bebida fermentada es un elemento que aparece de manera dominante en la cultura mesoamericana en la época prehispánica.
Y eso nos remite evidentemente a hablar de diversidad de técnicas, porque la diversidad regional de productos, por supuesto que nos impone el hecho de que hay una gran cantidad de frutos, elementos para consumir algún tipo de bebida fermentada. Sin embargo, es cierto que en los últimos años ha habido ya descubrimientos arqueológicos que nos indican que el destilado sí existe en la época prehispánica, aunque no se tiene la certeza de que fuera ni de, digamos, de uso muy común, muy extendido, y que tampoco necesariamente fueran destilados para bebidas alcohólicas, pero que la técnica de destilado existía y había, como todavía están estas investigaciones en proceso y definiendo, me estoy recordando ahorita, me vino a la memoria el trabajo de la doctora Mari Carmen Serra, que justamente es quien ha estado, su equipo de trabajo es quien ha estado trabajando sobre este tipo de descubrimientos, y me parece que hay todavía una beta que buscar por ahí en función de la importancia que tuvo cierto tipo de destilados en la época prehispánica, pero efectivamente creo que la parte dominante, digamos, más importante es la del tema del fermento. Y el maíz, por supuesto que es uno de los elementos así muy importantes presentes en el norte, en el centro y en el sur de la República, con sus correspondientes fermentos, ¿no? Es decir, productos alcohólicos derivados del fermento. A mí me gustaría causar un poquito de polémica, porque, bueno, estoy de acuerdo en que pudiera haber habido ciertos sistemas de destilación. De hecho, cuando llega Hernán Cortés, en su inventario trae una alquitara, o sea, es una especie de alambique, nada más que la alquitara se pone directamente al fuego, el alambique lleva como una segunda olla, con una chaqueta que cubre para producir vapor y hay un calentamiento indirecto. Bueno, sin embargo, ninguno de los dos produjo una bebida. Lo que produjeron con ese destilado fue un alcoholito como para frotarse. De hecho, si se lo hubieran tomado, se hubieran quedado ciegos o se hubieran muerto. ¿Por qué? Porque tiene mucho metanol, etcétera. Realmente, a lo que nosotros conocemos como bebida destilada, como el mezcal, como el tequila, etcétera, son bebidas que llevan un proceso que fue inventado en Jerez por los españoles, que se conoce como doble destilación. Ese proceso va a ser llevado a cabo hasta el siglo XVIII. Entonces, por eso no vamos a encontrar ninguna destilería antes de esa fecha. Muy bien. Y además yo agregaría nada más esto, que mientras que la fermentación no requiere más que un recipiente abierto, Claro. La destilación necesariamente remite a un mecanismo, a un invento particular que hasta que no se identifique arqueológicamente o se descubra, no podemos tener esa certeza. No puede haber destilación sin ese invento hermético que permite la evaporación y luego la condensación. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a un testimonio que es justamente una visita a una pulquería mexicana, en este caso La Pirata, que está en la colonia Escandón de esta ciudad. Curiosamente, hoy vamos a tener dos testimonios de la colonia Escandón, que es casualmente la colonia donde yo vivo, pero vamos a comenzar con La Pirata. Entonces vamos a ver este testimonio. Oye, cantinero, sírveme otra copa, por favor. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor. Bienvenidos aquí a la pulquería La Pirata. Esta pulquería está ubicada en la calle 13 de septiembre, número 188, en la colonia Escandón. Bueno, esta pulquería tiene aproximadamente unos 70, 80 años. Pues es una de las pulquerías más antiguas de la Ciudad de México. Una pulquería que se ha mantenido y se ha caracterizado por ofrecer buenos pulques curados, y sobre todo el pulque natural que viene de los estados de Tlaxcala. El pulque es una bebida ancestral que anteriormente nada más la tomaban los reyes, los nobles, los sacerdotes, las mujeres que estaban amamantando a sus hijos, y a los guerreros únicamente se les daba en épocas cuando salían a la guerra, era una especie de ceremonia. Al pueblo únicamente se le daba en una ocasión o dos cuando tenían sus festividades. A la llegada de los españoles cambió la forma del uso de la bebida. Se dieron cuenta que pues, fue una bebida con la que podían
mantener bien al pueblo. De hecho, ellos a su llegada, el maguey, que es con el que se elabora el aguamiel y posteriormente la bebida fermentada es el pulque, ellos pues el maguey le llamaron el árbol de las maravillas. Este manicomio no tiene servicio de... La gente que trabaja aquí en este local se esmera en hacer buenos curados. El curado es una bebida preparada con frutas del tiempo. Normalmente siempre se tiene aquí el curado de avena, el curado de limón. Dependiendo la época, va cambiando el tipo de curado. Por ejemplo, viene ahorita la época de la tuna roja, ¿sí? Y pues también se elabora el pulque con tuna roja. En esta ocasión tenemos curado de jitomate, curado de piña, pulque natural, pulque de cacahuate y pulque de avena. El de avena y el de limón son pulques pulques curados que siempre se elaboran todos los días en el negocio. Y pues repito, dependiendo de la temporada es como se van elaborando. Pero hay infinidad de curados, tenemos de pistache, tenemos de almendra, tenemos de nuez, tenemos de piñón, guayaba, pues bastantes. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo... Aquí en esta pulquería pues se ofrecen diferentes tipos de botanas. El personal de este lugar elabora un chicharrón en salsa y pues lo preparan de una manera pues muy rica. Se preparan unos riñones al pulque también que son excelentes, y también se ofrece una salsa en el molcajete para que la gente que traiga aquí sus alimentos acompañe tanto con el pulque que se elabora aquí en este lugar, como con la salsa que también se prepara en este sitio. Las pulquerías en la Ciudad de México pues han disminuido drásticamente, y eso es debido a que desde el año de 1951 las autoridades del departamento del Distrito Federal recogieron todas las licencias de las pulquerías. Afortunadamente algunos tuvieron la idea de sacarle una copia, esa copia se mandó a certificar y con eso se ha estado funcionando, pero en realidad no se tiene con eso una certeza jurídica, y eso ha ocasionado que muchas pulquerías hayan desaparecido. En la actualidad pues yo creo que si hay 100 pulquerías en el Distrito Federal son muchas, y pues eso pues ha originado que ya la gente ya no quiere invertir en un negocio, debido a que los nuevos reglamentos han cambiado, aun cuando no deberíamos de estar en los nuevos reglamentos, ya que son pulquerías que, repito, están establecidas desde hace muchos años. Esta, repito una vez más, tiene aproximadamente 70 años funcionando. Y no soy cantinero, soy el loquero de este hospital. Pues fue muy sugestiva esta grabación en la pulquería La Pirata, y mientras ustedes la veían, nosotros aquí comentábamos, y voy a hacer que los comentarios pasen al aire, por ejemplo, los nombres de las pulquerías, que son algo parte del ingenio mexicano. ¿Quieren ustedes decir algunos de ellos, por Recuerdos favor? del porvenir. Había una que se llamaba Los Pelos, otra que se llamaba La Bella Hortensia, La Risa. Las hijas de Moctezuma. Y claro, hay una preciosa que estaba frente a un panteón y que se llamaba Aquí se está mejor que enfrente. Y bueno, la muy famosa anécdota de esta pulquería, que se abre y que le ponen los caballeros de Colón. Y que, claro, los caballeros de Colón protestan, y entonces el dueño le cambia el nombre y le pone Las Mulas de Don Cristóbal. Y bueno, Pepe Iturriaga recordaba una pulquería particularmente grata. ¿Quieres hablarnos de la Bella ¿Cómo Hortensia? no? La Bella Hortensia, que está justamente en la plaza de Garibaldi, que todos conocemos, la de los mariachis aquí en la Ciudad de México. En una esquinita ahí por donde se entra al mercado. Es la única pulquería que yo conozco que hace unos curados de altísima calidad: piñón, avellana, almendra, pistache, nuez de la India, además de todos los clásicos muy ricos también, avena, etcétera, hasta el blanco. Entonces, en esa pulquería está decorada con fotos de artistas, de conductores de televisión famosos y de mucha gente muy connotada, porque precisamente iban y seguramente siguen yendo ahí a esos curados muy, muy, muy finos, pero codeándose con la gente del pueblo, que eso es muy bonito, que van a tomarse su tarro de blanco.
Y ese es otro tema, el de los tarros, los nombres variados. Los chivitos y las macetas y los cañones y las catrinas, que son las más catrinas, populares. Los tornillos. Los tornillos. Los tornillos. Que es toda una parafernalia especial de las cantinas. Es decir, Claro que sí. esto son hechos de un vidrio, digamos, comillas, corriente, pero muy bello, y con formas muy especiales, ¿no? Que justamente tienen que ver con el tamaño y lo que se sirve. Entonces, si tú pides un chivo, es de mayor tamaño que otras o de menor tamaño que otras. Más. Claro. Todo un tema es una parte social, sociológica, diría yo, que es la convivencia de las mujeres en las pulquerías y en las cantinas. En las pulquerías nunca han entrado mujeres. El virrey Revillagigedo, hacia 1792, fue quien creó el departamento de mujeres en las pulquerías. Y hasta la fecha subsiste en las pulquerías el departamento de mujeres, como lo hemos visto todos. En cambio, las cantinas fueron de hombres hasta que un regente de la Ciudad de México, el profesor Hank, hace unos 30 años, las abrió a las mujeres, lo que fue un gran acierto. Ahora está lleno de damas el ámbito de las cantinas. Sí, ahora hay que pedirles permiso para entrar. Ahora, claro, lo interesante de esto es cómo ese terreno que en las pulquerías fue mixto, es decir, pero claro, el departamento de mujeres es pequeño casi siempre, es como una puertita, un accesorio ahí. En las cantinas se volvió algo formidable, y yo recuerdo las protestas de muchos parroquianos que decían que se había perdido ya la exclusividad, pero los que siguen sin poder entrar son los uniformados. Por Si fortuna. ustedes se fijan en las puertas, siempre hay un letrero que dice, se prohíbe la entrada a uniformados. Sí. Ni el ejército ni la policía pueden entrar. Es correcto, por supuesto. Había una que decía, se prohíbe la entrada a perros. No sé si los perros hayan podido leer el letrero, ¿verdad? Pero bueno. Claro. Entonces, platíquenos un poco de cómo estas cantinas y pulquerías además tienen otras cosas importantes. Por ejemplo, entremos a nuestro terreno de la comida y entremos a otro terreno muy interesante que son los juegos en las pulquerías. El reintoy y tantas otras cosas que hay, de juegos muy propios de estos lugares. Claro. Bueno, pues yo creo que el segundo conde de Revillagigedo, como dijo Pepe Iturriaga, ya había hecho varias cosas muy importantes para las pulquerías y para las cantinas. Bueno, cantinas todavía no existían, pulquerías todavía. En primer lugar, les puso techo, que era cosa muy importante. Pero también apisonó los pisos, y entre otras cosas, porque los parroquianos se quejaban de que no podían jugar rayuela. Entonces era muy importante el juego de la rayuela. Y sigue siendo. Ahora, claro, hoy en día, pues tú llegas a una pulquería o a una cantina y no falta el que pasa ofreciendo dar toques, por ejemplo. También se juega mucho al cubilete, se juega mucho al dominó en las cantinas, etcétera, ¿no? Hay varios juegos muy interesantes. ¿Tú, París, querías Sí, agregar? hay un tema que me parece también muy interesante, que es que cómo se define la diferencia o qué define la diferencia entre la pulquería y la cantina ya mucho más contemporánea. Hay una especie se suele luego hablar de esto como una especie de continuidad en la historia de los centros de, digamos, diversión en el ámbito urbano. Sin embargo, yo creo que sí hay una discontinuidad social e histórica muy interesante en la forma en la que se configura la pulquería tradicional, que tiene un ámbito más de lo rural y otros aspectos más de lo doméstico, y la estructura y la forma de comportamiento en una cantina, que tiene más que ver con una suerte de, establecimiento de la modernidad. Tiene que ver, las cantinas propiamente dichas están configuradas sobre una lógica de un proyecto de modernidad muy porfiriano, que conjuntan muchos elementos de los bares, los cabarets, etcétera, y que se conjuntan en la Ciudad de México ya, o en los ámbitos urbanos del porfiriato, de una manera muy específica, que conforman también un sujeto muy concreto que consume de una cierta manera muy diferente cualitativamente hablando que la de la pulquería. Entonces, encontramos a la conformación de un nuevo sujeto social que consume nuevas cosas, introducidas por toda la lógica
de la introducción de nuevos productos, por ejemplo la cerveza, por ejemplo los destilados de una manera mucho más amplia. Y esto representa, me parece, todo un tema, no solamente académicamente hablando, sino en términos de entender un comportamiento social que creo que no hemos entendido del todo en los estudios contemporáneos sobre el desarrollo de la vida cotidiana en las ciudades, en el ámbito urbano, en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Esto que dices, París, tiene mucho que ver concretamente con estratos sociales. Por supuesto. Las pulquerías son básicamente populares y los estratos siguientes son de cantinas. Incluso no hay un estrato intermedio que comparta pulquería y cantina. Justo en el estrato donde acaban los consumidores de las pulquerías, el que sigue es donde empiezan las cantinas. Pero es muy importante observar esto, que el pulque era un producto de consumo no solo popular en el siglo XIX y por supuesto hacia atrás. En el siglo XIX se consumía mucho pulque entre las altas clases sociales mexicanas, incluso ni más ni menos que la marquesa Calderón de la Barca, que era inglesa pero casada con el embajador español en México, en sus memorias, el clásico libro La vida en México, tiene varias alusiones al pulque. La primera dice: vislumbré que podría llegar a gustarme. Luego por ahí se toma un curado de piña y dice: riquísimo. Y ya cuando se iba a ir de México, anota por ahí: de las cosas que más voy a extrañar es el pulque. Esto nos revela en qué estratos sociales se veía el pulque, porque la marquesa, su esposo, miembro del cuerpo diplomático, embajador español, pues quiere decir que era una bebida habitual. Hoy ya no, hoy el pulque solo lo beben la gente muy humilde en las pulquerías y algunos conocedores. Pero ella no iba a pulquerías. Pues, ella no iba a pulquerías. Vamos ahora a otro testimonio, justamente para que vean ustedes una de las cantinas famosas de México, la Ópera. Vamos a ver qué pasa ahí. Y les dejo al aire otra pregunta: ¿por qué en México no han tenido tanto éxito, aunque sí las hay, las cervecerías? Entonces vamos a ver este testimonio de la cantina La Ópera. Francisco Villa, mi general. El restaurante nace aproximadamente hace más de 110 años, siendo una chocolatería francesa. Después pasa a ser cantina. Por muchos años pasaron algunas familias siendo los dueños, y alguna vez terminó, antes de ser adquirida en los años 70 por la familia Escudero, en manos del sindicato, y los cuales ellos operaban este restaurante, y luego lo vendieron a la familia Escudero, aproximadamente por el 72, 75. Aquí, desde siempre, si uno pide algunas bebidas como son el sol y sombra, como son el petróleo, o bebidas de antaño, todavía los podemos servir aquí. Eso es parte de la tradición de la ópera. La comida que sirve en este restaurante es vasta. Tenemos platillos muy, muy característicos, como son el chamorro a la gallega, que es un chamorro de cerdo, aproximadamente son 800 gramos, vienen con una salsa gallega a base de mostaza. Está ese platillo muy bien, es de los que más se piden. Tenemos también como entradas, o como lo que llamarían unas cantinas botanas, que vienen siendo los caracoles en una salsa de chile chipotle. Son caracoles de tierra, son de muy buen tamaño y es lo que más se vende. Tenemos también el queso fundido con chistorra, que es una entrada muy vendida, y algunas laterías como son angulas, que las podemos hacer a la bilbaína, las podemos hacer al ajillo. Como entradas es lo típico de aquí de la ópera. Los clientes que tenemos no son cautivos. Tenemos un alto porcentaje, me atrevo a decir más del 70%, que es gente de turismo,
tanto nacional como internacional. Los clientes no son que los veamos diario aquí al mismo cliente, siempre son diferentes. Alguna vez en la ópera era el centro de reunión de gente intelectual, de políticos. Actualmente sigue siendo. La clientela que tenemos es una clientela especial. Más bien era la cerveza, lo que más se daba. Los tragos con algún mezclador, como podría ser el whisky con soda, o lo que se llama como highball, ¿sí? Y de botanas, pues estaban los caracoles, estaba también en ese tiempo los champiñones con salsa. Prácticamente eso es lo que había en ese tiempo. Los productos cambian década con década, pero lo que no ha cambiado en la ópera es la tradición, el lugar, el mobiliario, la atmósfera. Eso es lo que no ha cambiado. Tenemos platillos para compartir, como son la parrillada, que se pone al centro y según no se puede hacer tacos. Tenemos también para lo que viene siendo el turismo no local, platillos típicos mexicanos, como son las enchiladas. Las tenemos de mole, verdes, suizas. Tenemos también tacos de pollo. Diario sacamos diferentes platillos a sugerir. Es una sopa. Damos también algo de pescado, algo de res, algo de pollo. Todo esto se cambia y se les da un ciclo no muy repetitivo para que la gente pueda disfrutar todo eso. Tenemos a partir de agosto los chiles en nogada, ¿sí? por el 16 de septiembre, que es un platillo que gusta mucho, no es por nada, pero aquí la receta es bien hecha, es lo que más se acerca a lo original. Y tenemos en tiempo de Semana Santa romeritos, también tenemos bacalao. Este es un bacalao ópera, que es una receta de la casa. En Navidad también lo sacamos, pavo, ¿sí? Entonces cada tiempo es diferente y cada platillo es diferente según la temporada. Los invito a que conozcan nuestro centro histórico. Dentro del centro histórico, que vengan a la ópera a tomarse una cerveza, a tomarse un tequila, a tomar de los cócteles de antaño, como eran las medias de seda o el sol y sombra, a degustar una deliciosa entrada, que son los caracoles, a comer un rico chamorro o un pescado a la veracruzana. Yo los invito a que vivan una experiencia de tradición, una experiencia en la que van a salir con un buen sabor de boca, en la que van a disfrutar de este bello recinto que es el restaurante Bar La Ópera. Y los de a pie no podían caminar, entonces les pasa en su aeroplano. Después de esta visita a esta maravillosa restaurante cantina que es la ópera, les pedimos a ustedes que se comuniquen con nosotros. Ya comenzaron a llegar sus llamadas, ahorita voy a comentar unas de ellas. Están ahí nuestros teléfonos, está ahí el correo electrónico. Recuerden ustedes que los que tienen correo electrónico nos pueden pedir que les enviemos el recetario que es parte de estos programas. Los que no tienen correo electrónico, por favor dejen su teléfono para que les avisemos cuándo estará disponible. Están imprimiéndolo ya, pero todavía no les puedo decir que ya esté listo la versión impresa, pero se puede conseguir con facilidad. Y para que ustedes participen de manera más activa, les pedimos que nos digan 3 botanas y 3 bebidas tradicionales que se sirvan en las cantinas. Y de esta manera tendremos parte de su respuesta. El comentario que nos ha llegado es justamente de Carlos Lascano, que es una de las personas que trabaja, arqueólogo, que
que trabaja con la doctora Mari Carmen Serra, y él es una de las personas que está trabajando en este asunto de investigar si había destilación en la época prehispánica. Le agradecemos mucho su llamada y realmente pues las respuestas a esto las tiene él y no tanto nosotros. Entonces, platicábamos ya ahorita de esta cantina maravillosa que es la ópera, pero mientras ustedes veían esto, nosotros nos acordábamos de la pérdida de una muy importante que fue el nivel, que está en el edificio original que fue de la universidad en pleno Zócalo y que bueno, por desgracia se ha cerrado. Pero ¿qué otras cantinas recuerdan ustedes así como memorables? Había una que se llamaba La Cotorra, que también estaba ahí en Izazaga, también era de las más antiguas. Y desde luego, pues está el Gallo de Oro, ¿no? Que es así como también emblemática en Bolívar. Algunas tienen nombre de ciudades españolas porque es un giro comercial el de las cantinas, que muy frecuentemente el propietario es español. Y entonces tenemos la ciudad de León, que está en la cuchilla que forman San Juan de Letrán y Reforma Norte. Creo que le cambiaron el nombre hace unos años y le dicen Eje Central, qué feo nombre. Pero bueno, esa cuchilla está la ciudad de León y otras con la UDG. Sí, que uno piensa académicamente que es la Universidad de Guadalajara, no, es la única de Guerrero. ¿No? Y tantas otras, la Mundial, vamos a hablar dentro de un rato de León de Oro en la colonia Escandón, en fin, hay muchas. La Guadalupana. La Guadalupana aquí en Coyoacán. Pero quisiera yo que ahora nos hablaran ustedes un poco sobre la comida. ¿Qué es lo especial de la comida en las cantinas? Ya vimos algunos ejemplos en la ópera. Habría que dividir, si me permiten ustedes, en dos grandes grupos. Por un lado, estrictamente la botana, que no son nada más los cacahuatitos, sino algo que solo hay en México, yo no lo he visto en otras partes del mundo, y que es maravilloso. Nuestros garbanzos secos, salados con chilito en polvo, las habas con todo y su cáscara, que son riquísimas. Y luego dentro de los cacahuates, esta variedad que es de origen oaxaqueño, sensacional, que los cacahuatitos se les deja la cutícula roja, la pielecita roja, y se fríen con bastantes dientes de ajo y chile de árbol en trozos. Entonces, este tipo de botanas, así como de semillas que son ricas. Pero por otro lado ya, platillos en forma, que les llamamos también botanas, pero porque sirven porciones pequeñas, por cuenta de la casa. Normalmente son cosas picantes y no hay que atribuirlas a la generosidad del cantinero, sino a su sentido empresarial, porque el chile es un aperitivo, da más hambre y sed. Y entonces automáticamente el parroquiano continúa su estancia y consumiendo. Platícanos algo, por ejemplo, de algo emblemático, que es el caldo de camarón. Bueno, claro, el caldo de camarón es indispensable. Fíjate que yo creo que, la evolución de la cantina empieza prácticamente en el siglo XIX. En el siglo XIX, muchas vinaterías se transformaron en cantinas. Por ejemplo, el Nivel, yo tengo por ahí una etiqueta de un anuncio que dice Nivel Vinatería. Sí. Y posteriormente, pues ya va a transformarse en cantina. Hacia los años 20 tienen un auge tremendo las cantinas, porque, bueno, precisamente en 1910 se inaugura la Universidad Nacional. Y entonces va a quedar las escuelas diseminadas en el centro histórico. Entonces los estudiantes, como eran muy avanzados en la gastronomía, se iban a preparar sus exámenes, me imagino, a las cantinas. Mientras que las señoritas lo hacían en las fuentes de sodas, que también estaban muy de moda en ese entonces. Entonces, las cantinas empiezan a cobrar una trascendencia muy importante, porque va a ser un lugar estudiantil. Pero entonces, en la época del presidente Lázaro Cárdenas, se lanza un decreto en que no se pueden servir bebidas sin alimentos. Entonces empiezan a haber siempre algo de alimento en las cantinas y empieza a haber esas botanas. Entonces vamos a encontrar, pues, obviamente algo que sea muy picoso, para seguir consumiendo, como va a ser el caldo de camarón, como van a ser, por ejemplo, una carne enchilada, por ejemplo, ¿qué tal un puerco en salsa verde con verdolagas o alguna cosa así, o un entomatado de res,
y desde luego los chamorros, que siempre van en salsa roja, ¿no? Entonces hay muchas botanas. Las manitas de puerco, que son muy, muy características, etcétera. En este giro que menciona José Luis de cómo vinaterías se convierten en cantinas, es interesante darnos cuenta que esos alimentos tan sabrosos de las cocinas están provocando desde hace ya algunos lustros un nuevo giro en el perfil de las cantinas, que ya son cantinas restaurant. Incluso algunas de esas cantinas ya famosas por su comida, que ya no es gratis, sino que ya pides en forma de comer, ya no se juega a la hora de la comida el cubilete o el dominó, porque ya no se dan abasto las mesas que tienen para servir la comida. Y eso, bueno, duele porque es pérdida de la tradición, aunque claro, habla de que la comida está ya en su apogeo. Y ya hay también algunos perfiles no estrictamente mexicanos de cantinas, muy ricos también. En la Ciudad de México tenemos algunas con un cierto corte alemán, probablemente derivado de cervecerías, como algunas que ya te sirven en pan negro, un sándwich de carne cruda o de salchichón, como la que está aquí en Venustiano Carranza y Gante, que es famosa esta, ¿cómo se llama? Salón Luz. El Luz, claro, Salón Luz, por supuesto. Y otras, también hay una de corte alemán en Avenida Revolución en San Ángel, llegando a la Iglesia del Carmen. Hay alguna de corte yucateco, muy cerca de tu casa, en la Escandón, Sí, que sirven unos tacos de cochinita formidables. Montejo. Salón Montejo, ya son especialidades de cantinas. Antes de pasar al otro testimonio, quiero recordar justamente que algunas, que lo que mencionaba José Luis, que al pasar los universitarios al centro, algunas de estas cantinas se vuelven patrimonio de ciertas carreras. Por ejemplo, el Salón Madrid, que está muy cerca de la Plaza de Santo Domingo, era la cantina de los estudiantes y los profesores de medicina. Había otra frente al Hospital General, y los antropólogos no podemos dejar de tener la nuestra, que era el Río Duero. Y en estas cantinas muchas veces se hacían, no solamente iban los estudiantes a estudiar, sino ahí los profesores hacían sus exámenes muchas veces, ¿no? Entonces tenían un uso múltiple. Entonces justamente vámonos ahora a ver un testimonio de otra cantina también de mi colonia Escandón, una cantina también celebérrima, que es el León de Oro. Está en la calle de Martí, y entonces vamos a ver qué nos sirven en el León de Oro. Nos encontramos en la cantina León de Oro, en la colonia Escandón de la Ciudad de México, que es un lugar que se fundó en 1954 y hasta la fecha nunca ha perdido el nombre que había tenido, el sello de cantina y el lugar de preferencia de muchísima gente de la Ciudad de México. Esto era de un señor que se llamaba Manuel Fernández Canda, que por motivos de salud tuvo que retirarse, decidió vender el establecimiento, y un grupo de amigos nos juntamos para hacer una sociedad. No sé, a eso de las 12:30 o 1, creo que empiezan a llegar así los primeros clientes, y pues ya empiezan a saludar a uno, a mí mismo, por los años que llevo aquí. Creo que los clientes, aunque no los conozco a todos, creo que todos me son familiares, todos son clientes míos. Dependemos mucho de la gente del rumbo, de aquí mismo, de la colonia, al mismo tiempo de las oficinas que nos rodean aquí, todo por Insurgentes y por aquí, donde hay mucha gente pues que por el lugar donde trabajan no pueden acudir a casa a comer todos los días, y entonces creo que somos muy socorridos, nos tienen mucho en cuenta para pasar la hora de la comida, ¿verdad? Es muy tradicional que en un momento después de tomar las botanas o eso, pues viene el desestresarse con una partida de dominó, con un juego de cubilete.
entra un grupo de meseros al mediodía para completar todo el personal que trabajamos aquí, y pues se empieza a dar lo que es con el primer pedido, pues no sé, empiezan las botanitas, primero los cacahuates, después los chicharrones, después vienen los platillos que al pedir, no sé, con un par de copas, 2 o 3 copas, pues tenemos unos platillos que son, no sé, muy tradicionales ya del lugar. Tenemos alguno que lleva más de 40 años establecido. El lunes hay un tradicional caldo de camarón de toda la vida, desde que estamos aquí. Luego se hace una sopa, la variamos todos los días, y después, por ejemplo, un lunes pues hay una paella de botana y unas croquetas de platillo fuerte, que al decidir tomar 2 o 3 copas, pues la gente puede satisfactoriamente ir comida, ¿verdad? Que el martes pues tenemos el mismo caldo de camarón, una sopa que se varía, tenemos una lengua de cerdo, una salsa chipotle que también lleva, que yo sepa, pues más de 26 años que yo llevo aquí, y la combinamos con unas puntas de filete, también, que es algo de la botana. Los miércoles pues es tradicional de hacer carnitas, nosotros mismos las preparamos, donde se hacen pues muchos kilos de carnitas, para satisfacción de los clientes, que creo que por el esmero que ponemos en lo que hacemos, pues nos tienen mucho en cuenta. Los jueves, los caracoles, que son insustituibles, y por ende no se pueden sacar de la tradición de la cantina. Los viernes, igual una sopa con su caldo de camarón, mole de olla y una cochinita pibil. Y los sábados son también muy, muy tradicionales, y como que a lo mejor ya nos salimos un poquito de la cantina, porque ya el sábado viene el señor que viene con sus amigos de la oficina, el sábado viene con la esposa, viene con los papás, viene con los suegros, como que se vuelve un poquito más familiar, y esa es la rutina de toda la semana. De bebidas que preparamos aquí, hay unas muy, muy tradicionales y exclusivas de aquí, algunas que son casi recetas de doctores para que el que se pasó un día, al otro día se reponga y pueda trabajar. Hay alguna una por ejemplo que se llama un 3 en 1, que es como dicen para arrancar de nuevo, ¿no? Si no, no funciona uno. Hay alguna tradicional o exclusiva de aquí que se llama el león o el leoncito, dependiendo con los ingredientes que le pongan. Hay unos que le llaman unos conejos, hay pues ya los muy conocidos, blodies, no sé, mucha variedad de ellas. Bebidas así, pues lo que más se vende, creo que indiscutiblemente son los tequilas. De hecho hay una variedad, o tenemos una variedad, no sé, de 70, 80 tequilas diferentes, donde antes a lo mejor eran, no sé, algo que la gente lo tomaba con un poquito de recelo o discriminación, que lo discriminaba un poco, ¿no? Hoy, al contrario, es lo que se exhibe, lo que da, como se llama, ¿no? En una mesa, ¿no? Una botella de tequila, unas copas de tequila. Y después, pues sí, hay muchas bebidas que se venden, mucha variedad de ellas. Bueno, pues el tema es muy interesante, les pedimos que nos llamen, que se comuniquen con nosotros. Estamos esperando más respuestas a estas preguntas de cuáles son las bebidas y las comidas más frecuentes en las cantinas. Ya vieron ustedes algunas de las respuestas en esto que acabamos de ver. Y entonces ahora le paso la palabra a Paris Aguilar, que nos quiere hacer un comentario general
sobre cantinas y pulquerías. Sí, retomando sobre todo las ideas que se han vertido tanto en la parte del testimonio que acabamos de ver como en lo expresado por José Luis y José Iturriaga, y hablando y retomando la idea de esta conformación de ese nuevo sujeto del que estamos hablando. Es decir, el nuevo sujeto social del que estamos hablando es un sujeto básicamente urbano que tiene una relación con lo que consume en la cantina cualitativamente diferente de la que decíamos se mantenía en la pulquería, porque la lógica de lo doméstico en la pulquería creo que es muy importante para entender también la lógica social que se da en ese ámbito que es más bien, decíamos, doméstico tradicional, de cercanía del consumidor, del productor y del que vende, ¿no? Y de la relación entre el que consume y el que vende. En la cantina pasa algo que es muy interesante. La cantina, la vinatería, todo este proceso del que hemos estado hablando, pasa algo muy interesante. El sujeto consumidor es un sujeto disociado del objeto que consume. Es decir, no tiene idea de dónde viene la cerveza, el alcohol, el vino, los destilados, etcétera. Tampoco, por supuesto, de todo lo que implica esta transformación cultural del consumo alimentario dentro de la comida, y por lo tanto tenemos a un sujeto que se presenta ante el consumo, ante lo que va a consumir, de una manera distanciada, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Voy a hacer una referencia a una película que anda por ahorita en cartelera que se llama Food Inc. o Comida S.A. en su traducción al español, que es de una serie de películas y documentales que se han hecho sobre el problema del abasto, consumo y producción de alimentos en la sociedad norteamericana. Food Inc. en particular habla de un proceso muy interesante, que es un proceso problemático en la sociedad norteamericana, que es la enajenación del consumidor respecto de lo que consume. La ausencia de un saber de dónde viene lo que como, si llegamos al grado de que la hamburguesa es hamburguesa y no sabemos que viene de la vaca, pues, ¿no? Es decir, de este tamaño es la cosa, ¿no? En la cantina se da una relación muy similar en términos sociológicos, ¿no? Y antropológicos, en donde ya el sujeto no tiene una referencia directa de lo que está comiendo, de lo que está consumiendo, donde además el objeto de consumo es particularmente problemático, porque es alcohol lo que va a consumir, y el alcohol no es cualquier tipo de bebida. Es un tipo de comida que de alguna manera es proporcional al consumo que se está llevando ahí a cabo dentro de la cantina, y esto genera, por supuesto, muchos problemas a nivel social, a nivel cultural. Curiosamente, la cantina tiene también una connotación, digamos, muy mexicana en el término de la construcción de la tradición. En la cantina se establece una serie de relaciones muy específicas en relación con el barrio, que también es otra cosa que valdría mucho la pena pensar y trabajar a nivel, digamos, de investigación más profunda, porque un poco con la tradición del tema de la relación con la pulquería, en el barrio también hay mucha cercanía con el espacio este que es la cantina, pero ya en un ámbito de consumo que es muy diferente al que estábamos pensando, al que estábamos hablando cuando hablamos de la pulquería, ¿no? Esas dimensiones de la complejidad social creo que son muy pertinentes también de empezar a estudiar, porque yo creo que no hay además estudios que profundicen sobre esto, más allá de los referentes anecdotarios que conocemos todos y que aparecen por ahí. Conozco un texto muy interesante que seguramente ustedes conocen también, de Jiménez, el de la picardía mexicana, los lugares de Armando Jiménez, los lugares de rompe y rasga, que hasta donde yo conozco, que tampoco conozco mucho necesariamente de esto, ni por vida personal, ni por otra cosa, creo que es uno de los textos que más se ha acercado a pensar este tema, aunque es muy desde la perspectiva de la crónica, sí se ha acercado mucho a pensar el tema de la relación de la cantina con los espacios, los lugares públicos en donde se insertan y se establecen. Y eso me parece da una veta de problematización e investigación muy interesante, ¿no? Quiero abundar en esto que ha dicho París de la familiaridad, con una anécdota de un arqueólogo, si no me equivoco fue César Lizardi Ramos, que al hacer una excavación de un sitio muy antiguo del preclásico, encuentra un instrumento que no sabe lo que es, y los peones que trabajaban con él le dicen, oiga, qué bonito raspador. Es decir, el instrumento antiguo era parecido a lo que ellos usaban para raspar el interior del corazón del maguey y obtener el agua miel, ¿no? Es decir, es algo cotidiano para ellos. Claro. Tenemos muy poco tiempo y yo quisiera que abundaras un poco, Pepe, en lo que mencionabas del mezcal. ¿Qué cambios ha habido con esto? No, en primer lugar, una aclaración que es importante tenerla presente. Mezcal
son todos los destilados de agave. Por lo tanto, el tequila no es más que un mezcal. El más famoso de todos nuestros mezcales de fama mundial es el tequila, que es un mezcal. Pero hay cerca de 20 mezcales diferentes en México. Incluso ya se hace mezcal de Enequén allá en Yucatán. Hay mezcales desde Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, bueno, 20 mezcales diferentes, buenísimos. Los más famosos después del tequila, por supuesto, Oaxaca y Guerrero. Los diferentes mezcales derivan precisamente de diferentes agaves, no de cactáceas, sino de agaves. Ahora bien, es importante aquí destacar algo, que hay un mezcal, aparentemente le podríamos llamar mezcal, que es el comiteco. El comiteco es un caso sui generis, porque es un destilado de agave, pero no proviene, como todos los mezcales, del cogollo cocido en un horno, a veces bajo tierra, y luego exprimido el jugo mieloso que se fermenta y de ahí se destila y sale el mezcal. No, el comiteco se hace como el pulque, se le hace se socava el corazón, se decanta de un día para otro el aguamiel de ese agave especial que hay allá en esa zona de Chiapas, y ese aguamiel se destila. Entonces es un mezcal sui generis, porque no, entre pulque y mezcal, diría yo. Bueno, eso acerca de los mezcales. Y un apuntamiento, porque no hemos dicho nada de la comida de las pulquerías. Afuera de las pulquerías era muy usual que una señora en la banqueta vendiera tripas de pollo guisadas con epazote y bastante chilito serrano para taquear antes o después de haber entrado a la pulquería. Bueno, pues por desgracia el tiempo nos come, y entonces quiero agradecer a nuestros invitados de hoy, al licenciado José Iturriaga de la Fuente, como les digo, un autor muy prolífico, el que ideó y patrocinó la serie Recetarios Indígenas y Populares de México, que se venden con Aculta, a José Luis Curiel Monteagudo, también un autor prolífico. Por favor, vayan a Porrúa y compren sus libros sobre la mesa de Hernán Cortés y sobre los virreyes golosos de México, que son una delicia, y tiene otro libro importante sobre dulces. A Paris Aguilar, investigador y profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y invitamos a ustedes que a partir de mañana continúen en este mismo horario con una serie interesante que se llama Canadá, una nación por descubrir. Muchas gracias y los esperamos en la próxima serie de Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. Muchas gracias.